En la tranquila ciudad de Monterrey, México, una escalofriante leyenda resuena por las calles. Es la inquietante historia de La Llorona, una mujer fantasmal que deambula la noche en busca de sus hijos perdidos. La historia de La Llorona se ha transmitido de generación en generación, susurrada entre los lugareños como una advertencia. La leyenda cuenta que una vez fue una hermosa mujer que se enamoró profundamente y tuvo 2 hijos. Sin embargo, la tragedia se produjo cuando su amante la abandonó por otra mujer. Consumida por el dolor y la ira, La Llorona ahogó a sus hijos en un ataque de locura, incapaz de soportar la idea de que crecieran sin su padre. Abrumada por el remordimiento, La Llorona se quitó la vida, incapaz de escapar de la culpa que se aferraba a su espíritu. Pero incluso en la muerte, ella no pudo encontrar la paz. En cambio, surgió su figura fantasmal, llorando y buscando perpetuamente a sus hijos perdidos. Se dice que se puede ver al fantasma de La Llorona vagando cerca de cuerpos de agua, sus gritos agonizantes perforando el silencio de la noche. Muchos afirman haberla encontrado, describiendo a una mujer pálida y llorona vestida de blanco, atormentada para siempre por su pasado. Los lugareños advierten que si escuchas sus lamentos lúgubres, debes correr en sentido contrario, porque encontrarte con La Llorona no trae más que desgracias. Quienes han ignorado este consejo afirman haber enfrentado accidentes trágicos o desapariciones inexplicables. Algunos creen que La Llorona apunta a los niños, confundiéndolos con los suyos. Los padres aterrorizados cuentan encuentros espeluznantes en los que sus hijos fueron atraídos por una fuerza invisible, llevándolos hacia una tumba acuosa. El miedo y la fascinación que rodean a La Llorona han provocado diversas leyendas urbanas e historias de encuentros fantasmales. Circulan cuentos de ella apareciendo en sueños, llamando a víctimas desprevenidas hacia su dominio acuoso. En los últimos años, investigadores paranormales se han aventurado a Monterrey, en busca de pruebas de la existencia de La Llorona. Algunos afirman haber capturado espeluznantes fenómenos de voz electrónica, de su llanto inconsolable. Los escépticos argumentan que La Llorona es simplemente un cuento folclórico, producto de la imaginación humana. Sin embargo, los escalofriantes relatos y las experiencias compartidas de quienes creen en su presencia no pueden descartarse fácilmente. Independientemente de si La Llorona es real, o simplemente una leyenda fantasmal, su historia continúa cautivando la imaginación de quienes la escuchan. Sirve como advertencia, un recordatorio de las consecuencias de las emociones desenfrenadas, y el trágico impacto que puede tener en la vida. En los rincones oscuros de Monterrey, la leyenda de La Llorona sigue viva, abriéndose camino en el tejido de la historia de la ciudad. Ya sea que sea producto de la imaginación o de un espíritu vengativo, el verdadero horror reside en el poder de la psique humana para crear y perpetuar tales cuentos. Al caer la noche en Monterrey, los escalofriantes gritos de La Llorona aún resuenan por las calles, un recordatorio de que a veces, las historias más terroríficas son las que nos persiguen desde dentro. La leyenda de La Llorona sigue tejiendo su telaraña de miedo y fascinación en el corazón de quienes la escuchan. Personas de todos los ámbitos de la vida se han encontrado con la figura fantasmal, cada una experimenta más escalofriante que la anterior. Ha habido informes de que su presencia etérea persiste cerca de casas abandonadas, donde se cree que busca consuelo en la oscuridad. Algunos afirman haberla visto mirando a través de ventanas rotas, y sus gritos lúgubres resonan en los pasillos vacíos. La historia de La Llorona está profundamente arraigada en la cultura mexicana, y sirve como advertencia para los niños que a menudo escuchan la historia como advertencia contra la desobediencia. Los padres utilizan la leyenda como una forma de inculcar una sensación de miedo y obediencia en sus hijos pequeños. Mientras el cielo nocturno cubre la ciudad en la oscuridad, se susurran historias de La Llorona entre amigos, la luz de las velas parpadeante arrojándoles sombras espeluznantes en sus rostros. El miedo a encontrarla sirve como un recordatorio constante para pisar con cuidado. Algunos creen que La Llorona tiene la capacidad de cambiar de forma, adoptando diferentes formas para engañar a sus víctimas. Ha habido relatos de su aparición como una mujer hermosa, atrayendo a hombres desprevenidos a su desaparición. Otros afirman haberla visto como una anciana demacrada, con el rostro distorsionado por la desesperación y el dolor. Estas variaciones solo se suman al misterio y la incertidumbre que rodean la verdadera naturaleza de La Llorona. Muchos han tratado de descubrir la verdad detrás de la leyenda realizando investigaciones y explorando los lugares asociados con la presencia de La Llorona. Los entusiastas de lo paranormal incluso han instalado equipos para capturar cualquier posible evidencia de su existencia. En su búsqueda de pruebas, algunos han documentado encuentros espeluznantes, incluidas fotografías y grabaciones de audio que creen que capturan el espíritu de La Llorona. Los escépticos argumentan que estos pueden explicarse fácilmente como fenómenos naturales o trucos de la mente. A pesar del escepticismo, quienes han vivido de primera mano la presencia de La Llorona siguen convencidos de su existencia. Es difícil ignorar la atmósfera de terror e inquietud que acompaña a los encuentros con ella.
La leyenda de La Llorona trasciende fronteras y culturas, resonando con personas de diferentes países y orígenes. Se pueden encontrar cuentos fantasmales similares en varias partes del mundo, cada uno con sus propios giros e interpretaciones únicos. En algunas versiones de la historia, se dice que La Llorona es un espíritu vengativo que busca la redención por sus pecados. Otros creen que sirve como advertencia contra las consecuencias de la infidelidad y el abandono. Los inquietantes gritos de La Llorona se han escuchado resonando en las calles no solo de Monterrey, sino también de otras ciudades y pueblos de México. Es como si su espíritu inquieto no conociera fronteras, llegando a quienes se atreven a pisar cerca de cuerpos de agua. Las historias de La Llorona se han transmitido de generación en generación, manteniendo viva la leyenda. Sirven como recordatorio del poder de contar historias, de cómo los cuentos pueden cobrar vida propia, y moldear las creencias y temores de una comunidad. A medida que el mundo se vuelve más interconectado, con información e historias fácilmente accesibles, la leyenda de La Llorona ha ganado reconocimiento internacional. Personas de diferentes culturas e idiomas han llegado a conocer y temer su nombre. La naturaleza duradera del cuento de La Llorona subraya la fascinación universal por lo sobrenatural y lo desconocido. Aprovecha nuestros miedos más profundos, recordándonos la frágil línea entre vivos y muertos, y las consecuencias de nuestras acciones en este mundo. Quizás sea en la oscuridad de la noche, cuando nuestros sentidos se intensifican y nuestra imaginación se desboca, donde la leyenda de La Llorona se vuelve más potente. Es durante estos momentos que sentimos un escalofrío arrastrándose por nuestras espinas, y los pelos en la parte posterior de nuestros cuellos se ponen de punta. Entonces, mientras recorres las calles de Monterrey o cualquier otra ciudad cuando caiga la noche, escucha atentamente. En medio de los susurros del viento y los sonidos distantes de la ciudad, puedes simplemente vislumbrarla, una mujer llorando envuelta en blanco, buscando para siempre inquietante. La leyenda de La Llorona sigue viva, tejiendo su historia de amor, pérdida y la presencia eterna de lo sobrenatural. Su poder reside no solo en la historia misma, sino también en el control que tiene sobre nuestra imaginación colectiva. Mientras sea recordada, La Llorona seguirá provocando escalofríos en nuestras espinas durante las generaciones venideras.